En mi consulta es muy común. Cada vez tenemos pacientes de más años y esto ha aumentado mucho el tema de las fracturas. Agregado pues a que hay una gran cantidad de pacientes con obesidad, que no hay un buen tratamiento para la osteoporosis, entonces es muy común ver este tipo de lesiones en nuestra consulta. Hola a todos. Con el paso de los años, los huesos van perdiendo fuerza y la columna no es la excepción. Esto la hace más vulnerable a fracturas y lesiones que pueden alterar la calidad de vida de los adultos mayores. El día de hoy nos acompaña en Salud de Hierro el doctor Fernando Ortega, que es especialista en traumatología y ortopedia, y nos va a platicar un poquito de estas lesiones o fracturas que puede sufrir la columna y cómo prevenirlas. Doctor, bienvenido a nuestro programa Salud de Hierro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctora Patti, por la invitación. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿qué sucede, doctor, con los huesos a medida de que vamos envejeciendo? Sí, a medida que envejecemos, comenzamos a perder más hueso del que producimos. Esto se debe a que el cuerpo puede reabsorber más calcio y fósforo de lo que normalmente conservábamos antes un poco más. Eso además, pues que se va debilitando la masa muscular, lo cual también puede afectar a la coordinación del equilibrio, aumentando el riesgo de caídas o en este caso de fracturas. Los pequeños agujeros de los huesos se hacen más grandes. A esos agujeros le llamamos hueso esponjoso. Okey. Es la parte interna, se va haciendo más débil conforme se pierden más estos minerales. Y eso nos puede llevar a tener este problema de fragilidad que nos Okey. conlleva a una fractura. En el caso de los pacientes geriátricos, ¿existe alguna evolución, mayor, alguna degeneración mayor en estas situaciones? Así es, totalmente. La edad es el factor más común de la degeneración de la columna, ya que con el tiempo los discos intervertebrales van perdiendo su volumen o en este caso van perdiendo esa hidratación que tienen normalmente. Eso nos hace que pierda esa elasticidad con la que probablemente con una caída más sencilla o una caída con la misma fuerza no te hubieras fracturado. Okey. En el caso de los familiares que muchas veces acompañan a los adultos mayores, ¿existen algunas señales que puedan o alguna molestia que puedan presentar que nos llame la atención y que requiera una atención? Creo que es un punto muy importante. En nuestro medio, nuestros pacientes normalmente son muy dados a aguantarse el dolor o tomar algún medicamento que tengan a la mano. Entonces, creo que cuando nosotros como familiares vemos que nuestro paciente ya tiene más limitación o está consumiendo más medicamentos o está perdiendo la actividad que tenía normalmente, son puntos que tenemos que estar muy pendientes. Doctor, ¿qué tan frecuentes son las fracturas de columna en los pacientes adultos mayores? Las fracturas por osteoporosis en columna es la fractura más frecuente que se presenta en los adultos. Hay algunos otros reportes que también hablan, obviamente, de la fractura de cadera. ¿Qué pasa con la fractura de columna? Que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Esa es la diferencia. Hay reportes de hasta 1.4 millones de nuevos casos al año. Obviamente, pues son estadísticas que conocemos de Estados Unidos, y ellos también presentan en algunos otros reportes hasta 700,000 casos nuevos que requieren hospitalización por año. Wow, bueno, esto sí es algo relevante, dado que sí, casi siempre escuchamos en adultos mayores, pues, la fractura de cadera, ¿no? Así Es es. algo para tener en el radar. Y en el caso de estas fracturas, ¿cuál es la causa? ¿Cuál suele ser la causa más común? Caídas simples, eh, por ejemplo, que estén haciendo alguna actividad que para ellos puede ser normal, pero una de las causas, más importantes y que pasan desapercibidos es el exceso de medicación en algunos pacientes. Tenemos que revisar muy bien que nuestro paciente que se automedica, que tomó, si hay algo que esté generándole más somnolencia, mareos, y eso, pues, lo puede poner en riesgo de Ok. una caída que, aunque tengamos todas las condiciones en casa para evitarlo, pues,
puede pasar. Ok, entonces la polifarmacia, digamos, es Es uno de una de los las factores causas comunes, sí, de riesgo, ¿no? así es. Que nuestro paciente esté polimedicado. Sí. Y en este caso, ¿qué tratamientos existen para este tipo de fractura? Siempre la prevención, Pati, es lo más importante. La prevención, llámese obesidad, llámese tabaquismo, que son también algunas de las causas que pueden producir o acelerar el desgaste de la columna. Bueno, pues tener un enfoque en eso. ¿Qué medicamentos? Pues todo lo que actualmente tenemos para los tratamientos de osteopenia, osteoporosis. Ok, En nuestro país hay mucha deficiencia de vitamina D. Esa es una de las partes más importantes que tenemos que revisar en nuestros pacientes. ok. Cuando tenemos un adulto mayor en casa y sufre una caída, ¿qué es lo que nos recomendarías, doctor? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bien, si la caída pasa en domicilio, en casa, lo primero que tienes que hacer como familiar o el cuidador del paciente es estar tranquilo, no estresarte, ver que el paciente esté consciente. En caso de que no esté consciente, no tratar de levantarlo. Ok, Si el paciente se queja de un dolor muy intenso o se ve alguna deformidad, también hay que tratar de no levantarlo, ponerlo en una situación segura y si es necesario, pues hablar a la ambulancia o a alguien más que nos pueda ayudar. Si el paciente, el dolor no es tan intenso y está consciente, sí podemos sentarlo y ya revisar un poco más a fondo y tal vez empezar a ver las causas de la caída. ok, muy bien. Y finalmente, ¿qué consejos prácticos le podríamos dar a las familias para prevenir estas caídas y cuidar mejor de la salud de nuestros adultos mayores? Es muy importante tocar el tema de no solamente la mala calidad del hueso. En nuestros pacientes adultos mayores también tenemos una pérdida de la masa muscular. Esa pérdida de la masa muscular genera un desequilibrio en las actividades del día a día. También tener en cuenta que el desgaste del hueso, pues no nada más se da en la columna, también tenemos en las articulaciones desgaste. Eso genera rigidez, eso puede generar que el paciente más fácilmente pierda el equilibrio. Eso creo que es la parte más importante, promover el movimiento, que nuestros pacientes, por ejemplo, las pacientes puedan generar algún ejercicio como tipo tai chi. Ok, ¿Qué pasa? El tai chi no va a prevenir las fracturas, no, pero esa elasticidad muscular al momento de una caída nos pueden hacer que tengan mejores reflejos, reflejos, por ¿no? O ejemplo, sea, ¿no? prevenir un golpe más duro, ¿no? Exactamente. Ok, pues creo que es información súper útil porque no siempre nos enfocamos en la prevención, ¿no? O sea, de Sí. repente nos enfocamos ya más en los tratamientos quirúrgicos o después del trauma, ¿no? Doctor, ¿en qué momentos cuando nuestro paciente ya tiene un dolor constante, intenso, en qué momento es buena idea ya recibir una valoración? Esa es muy importante, ya que 2/3 de las fracturas de columna vertebral pueden pasar desapercibidas, porque puede empezar como un dolor muy sencillo. Incluso no es raro que un paciente que sufre una caída de la tercera edad pueda ir a recibir atención a una clínica y se le tomen radiografías y en las radiografías no veamos nada Ok, de manera inicial. Pero es muy importante seguirlo vigilando, porque las fracturas pueden ir presentando, como la lesión está interna, se puede ir acuñando, se puede ir aplastando esa vértebra. ok. En nuestro medio es muy común cuando un paciente tiene dolor, aparte de medicarse, pues tratar de buscar opciones antes de ir al hospital. ¿Y hay Estamos, algo que deba de evitar nuestro paciente? tenemos nosotros siempre pues muy en cuenta el tema de los famosos sobadores, Ok, y que no dudo que exista gente muy capacitada y en algunos casos puedan obtener algún beneficio, pero acá puede ser más peligroso. Un mal movimiento o generar más compresión, pues evidentemente no solamente incrementa el dolor, sino que el paciente puede presentar también un déficit neurológico, ok, que eso ya convierte esta situación en probablemente quirúrgica. de acuerdo. No todos los pacientes que tienen una fractura de columna requieren cirugía, Ok, pero sí requieren tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento?
En algunos casos podemos poner algún corset, alguna inmovilización y estar vigilando con radiografías o con algún otro estudio de imagen como una tomografía, cómo está comportándose esa fractura. Ahora pues también tenemos otras especialidades. Ahí es cuando podemos interconsultar, por ejemplo, al geriatra, al endocrino para conocer algún déficit de vitamina o si ya hay una osteoporosis muy marcada, empezar también el tratamiento. Ok, En pacientes que el dolor es intenso, tenemos compromiso neurológico, tenemos algunas alternativas quirúrgicas que ahora se conocen como de mínima invasión, ok, en los cuales de manera percutánea, eso quiere decir sin necesidad de hacer heridas grandes, podemos inyectar a la vértebra un cemento. Ese cemento, aparte de recuperar la altura de la vértebra, pues también genera un gran beneficio en el tema del dolor. No es, te repito, doctora, no en todos los pacientes está indicado, pero puede ser un procedimiento muy útil cuando el dolor no lo logramos controlar. ok, muy bien. ¿Y qué papel juega la rehabilitación, por ejemplo, en este tipo de pacientes? La rehabilitación es muy importante, pero qué más importante que hacerla antes. Ok, Yo creo que un llamado de atención que tenemos con nuestros pacientes es cuando ya sufrieron una caída y afortunadamente no tenemos una fractura. Ese creo que es el punto más importante en decir, ok, ¿qué vamos a hacer para evitar esa caída? Bueno, vamos a ir a que revisen que no tenga algún problema ocular, vamos a revisar qué medicamentos está tomando y claro, vamos a ponerlo a fortalecer un poco más esa masa muscular que ha perdido. Eso va a evitar que se caiga y seguramente también puede evitar una fractura. perfecto. Entonces, siempre enfocarnos en la prevención, ¿no? Ese es el ideal de de todas las patologías, pero bueno, en caso de que no, pues también tenemos otras acciones que tomar. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿existen, además del dolor, otros síntomas que pueda presentar el paciente? Sí, eh, parte de las lesiones cuando son muy severas o ya tienen tiempo y el dolor de alguna manera se ha logrado controlar con los medicamentos, también puede haber una pérdida en la capacidad pulmonar. ¿Por qué? Por la cifosis postraumática que está generando este tipo de fracturas. Ok, ¿Eso qué es? Pueden tener dificultad para respirar. También puede haber pacientes que tengan debilidad en las piernas, que existan calambres o que fácilmente se estén ahora cayendo otra vez porque no tienen la misma capacidad de movimiento. ok, Eso es algo que tenemos que estar vigilando. Y bueno, pues también es muy común ver a nuestros pacientes en algunos antes que se estaban deformando mucho y bueno, decíamos, pues es normal por la edad. No es normal y tenemos que tomarlo mucho en cuenta porque eso puede repercutir en otros órganos, ok, como en el corazón y en los pulmones, obviamente, ¿no? ok, de acuerdo. Doctor, ¿existen algunas recomendaciones que le podamos dar a los que nos están escuchando sobre cómo prevenir caídas en casa? Creo que es importante que nuestras habitaciones de nuestros pacientes estén bien iluminadas, evitar que el piso sea muy resbaloso, que el paciente no tenga que estar subiendo y bajando escaleras todo el tiempo, porque eso, pues, conlleva un riesgo. Aumenta el riesgo, He así es. tenido algunos pacientes, curiosamente, que la caída la generan las mascotas, Ok, porque, pues, de se repente el atraviesan. perrito se atraviesa, ¿no? Y no lo controlamos. Entonces, tener en cuenta esos factores creo que es importante, pues, que no se nos ocurriría, pero pasa. Ok, entonces tener los espacios libres, ¿no? Así De es. cualquier objeto, algo que pueda hacer que se caigan nuestros pacientes, bien iluminado. Me imagino también usar este calzado adecuado. Calzado adecuado y en caso de tener alguna lesión en alguna otra articulación, por ejemplo, en la rodilla o en la cadera misma, es útil usar un bastón, alguna andadera. A veces pensamos que eso nos va a limitar, pero no, eso nos puede dar más seguridad y evitar un accidente. Ok, muy bien, de acuerdo. En tu día a día, doctor, ¿qué tan común es ver pacientes con fractura de columna? En mi consulta es muy común. Cada vez tenemos pacientes de más años y esto ha aumentado mucho el tema de las fracturas.
agregado, pues, a que hay una gran cantidad de pacientes con obesidad, que no hay un buen tratamiento para la osteoporosis, entonces es muy común ver este tipo de lesiones en nuestra consulta. Ok. ¿Algún caso que nos puedas compartir de algún paciente que hayas visto que tenía tal vez algún pronóstico él mismo ya reservado y que haya resultado un caso de éxito? Tenemos muchos casos de éxito, ya que este procedimiento que se llama vertebroplastía o cifoplastía, aunque tiene los riesgos como cualquier procedimiento, estos son mínimos, Ok, teniendo en cuenta las demás comorbilidades del paciente. Hemos tenido pacientes que los tienen prácticamente desahuciados en cama, ya no cede el dolor a los medicamentos y entonces por miedo no les ofrecen algún tratamiento los familiares. Llegan con nosotros y con los estudios adecuados vemos que es posible realizar este procedimiento y lo hemos hecho. Y es increíble cómo una paciente de más de 80 años que ha estado en cama 2 semanas sin poderse mover, a las 2 o 3 horas del procedimiento prácticamente la podemos sentar e incluso dar wow, algunos pasos, ¿no? Parece realmente milagroso, ¿no? milagroso, así O sea, es. es un procedimiento completamente ambulatorio, por lo que entiendo. Es ambulatorio el procedimiento, sin embargo, tenemos siempre que darle importancia a los comórbidos. Si el paciente así lo requiere, lo hospitalizamos para estarlo vigilando 24 horas. Ok, Pero en el hospital contamos con tecnología de primer mundo para hacer estas cirugías más seguras. Contamos con la sala híbrida, en la cual tenemos un tomógrafo intraoperatorio y eso aumenta mucho la seguridad del procedimiento. ok. Entonces tenemos estudios de imagenología que se están haciendo durante el procedimiento, ¿no? Así Para es. asegurar que estamos atendiendo, pues, lo que el paciente requiere en tiempo real, ¿no? Claro, porque el procedimiento, aunque parece sencillo, pues lo tenemos que hacer de una manera muy específica, ya que hay riesgos de, por ejemplo, una fuga de este material que estamos inyectando hacia una zona que no queremos y eso puede traer complicaciones. ¿Qué mejor manera de hacerlo de la mano de tecnología de punta y eso aumenta la seguridad para nuestros pacientes Excelente, y para entonces. nosotros como Pues sí, equipo o sea, también? estar seguros de que estamos brindando la atención segura y de calidad que el paciente Cre- busca y se merece, Así ¿no? es. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor, por toda la información que nos compartes. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo estoy aquí en el Hospital Puerta de Hierro, en el piso 21, y el teléfono de mi consultorio es 3313-680110. Muy bien. Pues gracias a todos los que nos sintonizan. Le invitamos a darnos un like en todas nuestras redes y seguirnos para continuar viendo estos videos de salud de hierro. Y recuerden que para tener una salud de hierro hay que estar bien informados. Muchas gracias.